Les decía que vamos a hacer eso entonces hoy. Vamos a estudiar un poco la creación primero para entender algunos puntos clave que ataca Satanás luego en la tentación y para entender también la composición o creación del ser humano como varón y hembra, la caída como varón y hembra y los efectos de esa caída, los efectos del pecado, particularmente para hombres y para mujeres. Entonces vamos a entender eso un poquito mejor. No es exhaustivo lo que vamos a hacer hoy, no vamos a ver todas las implicaciones de esto, pero yo creo que nos va a dar un buen fundamento, va a sentar buenas bases para entender bien o empezar a pensar, por lo menos detonar un poco de reflexión en torno a nuestra propia condición como criaturas caídas y las tendencias que todavía abrazamos. Entonces, vamos a orar para iniciar y luego entramos al estudio. Oremos. Señor Dios, queremos reconocerte en esta noche como nuestro creador y queremos reconocernos como criaturas tuyas. Sabemos, oh Padre Santo, que tú tienes la prerrogativa sobre nuestras vidas, sobre lo que hemos de creer, sobre cómo hemos de actuar, sobre lo que hemos de sentir. Tú fuiste el que nos creó y nosotros te debemos a ti obediencia, te debemos gloria y queremos, oh Dios, ser rehabilitados en ese propósito por medio del estudio de tu palabra, por medio de contemplar sobre todas las cosas la obra de Jesucristo a nuestro favor. Y por medio, oh Dios, de entender cómo tú nos ves, cómo tú nos creaste y los efectos de la caída en nosotros. Ayúdanos, oh Padre Santo, a ser también, a estar atentos, oh Dios, a las tentaciones de Satanás y cómo éstas siguen repitiendo la misma fórmula aún en nuestros días. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Entonces, les voy a pedir que abran sus Biblias en Génesis capítulo 1. Y les decía que hoy ustedes van a usar la Biblia bastante porque tengo algunos ejercicios que vamos a hacer. Entonces van a participar también en ese sentido. Para entender la naturaleza de la tentación y la caída, es necesario sentar algunas bases o algunos fundamentos con respecto a la forma en que Dios creó el mundo y la forma en que Dios nos creó a nosotros. Algo que se enseña teológicamente hablando es que Dios, al crear el mundo, efectivamente lo santificó. Entonces, en Génesis 1, al ver la historia de Génesis 1, podemos ver cómo Dios va haciendo una santificación de su obra conforme va creando. Antes de proseguir, ¿qué me puede decir qué significa santificar? Porque si no, no va a tener sentido nada lo que vamos a ver ahorita. ¿Se acuerdan qué significa? Santificar. Y no me digan hacer santo. Separar. Separar. Gracias, Nathan. Exacto. Santificar significa separar, establecer distinciones, establecer categorías. Entonces, es lo que Dios hace con su pueblo cuando santifica a su pueblo, lo está apartando de los demás pueblos. Cuando santifica a una persona, a un ser humano, lo está apartando y distinguiendo de los demás seres humanos. Cuando decimos que Dios es santo, no solamente estamos hablando de su perfección, sino también del hecho de que Él es como ningún otro Dios. Es el único Dios verdadero. Entonces, en ese sentido está apartado de todo lo demás. Entonces, hay una idea de separar, hacer distinción, categorizar las cosas. Cuando hablamos de la creación, entonces podemos decir que Dios está santificando su creación. ¿Se entiende esta idea hasta aquí? Si Dios está santificando su creación, es decir, estableciendo distinciones y estableciendo separaciones, la tarea que les voy a dejar en este momento es que lean Génesis capítulo 1, todo el capítulo, y marquen o señalen o anoten las instancias en las que se ve Dios santificando su creación o su obra creadora. O sea, estableciendo distinciones o presentándonos distinciones en la narración de la creación en Génesis 1. Entonces, adelante, hagan la lectura y procedan a marcar. Les voy a dar chance ahí un tiempo prudencial. No demasiado, pero tampoco muy poco.
Si tienen alguna pregunta, pueden abrir el micrófono y con toda confianza la vemos. Tienen que leer, repito, Génesis, capítulo 1, y marcar en la Biblia, ya sea marcar en la Biblia, si ustedes son de los que les gusta rayar la Biblia, pueden hacerlo, o pueden anotarlo aparte, o pueden simplemente subrayar y confiar en su memoria, como quieran, señalando las instancias que aparecen en la narración de Génesis 1 de Dios santificando su creación o estableciendo distinciones o separación en su obra creadora. Mientras hacen eso, los voy a dejar un momento, ya vengo. Listo, ya ando por aquí. ¿Cómo les va? Quien ya ha terminado, ponga una manita así. Los que van terminando para saber cuándo ya. José Mel, ¿tiene el micrófono abierto por alguna razón? Sí, bueno, yo encontré ya varios capítulos, varios versículos. Cuando Dios dice que era bueno, dice en el 4, en el 10, No, en pero el todavía no 12. se me adelante que no estamos viendo todavía las respuestas. Pensé que tenía alguna pregunta. No, no, no. Ok. Ali.
No, muy buenas noches. Ya está listo. Es solamente el capítulo 1, ¿verdad? De Génesis que hay que leer. Sí, sí, solamente el capítulo 1. Perfecto. Está bien, gracias. Bueno, al principio del capítulo 2 termina la historia, ¿verdad? De la creación. En los primeros Exactamente. 3 versículos. El versículo 3. Ahí también hay una distinción. Entonces, si quieren, la señalan también. Eso es bien fácil. Ok, perfecto, brother. Gracias. Ok. Veo todavía cabezas chispeantes. ¿Quién no ha terminado todavía? Listos. Ok, arranquemos entonces. Pueden abrir su micrófono si saben la respuesta. ¿Cuál es la primer distinción que aparece en la narración? La primerísima. Giovanni. Sí. La primera distinción que aparece está en el versículo 4, donde dice, separó la luz de las tinieblas. Eso pensaría uno, ¿verdad? Es la primera que aparece explícitamente que dice y separó, ¿verdad? Pero no es la primera distinción que aparece en la narración. ¿Quién sabe cuál es la primera, André? Cielo y tierra en el versículo 1, ¿no? Ok, puede ser, sí, esa yo no la había pensado honestamente, pero sí hay una separación ahí entre el cielo y la tierra, ¿verdad? Pero en ese mismo versículo está la Entonces, distinción, sí, ajá, dale, de dale, creador y criatura. creador y todo lo demás, ¿verdad? Porque dice en el primer versículo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces tenemos a Dios como creador y tenemos cielos y tierra que implica toda la creación, ¿verdad? Todo lo demás entonces es creado y Dios es creador. La primer distinción, esto es clave y no por accidente es esto lo que aparece en el primer versículo de la revelación de Dios. Él se da a conocer como el creador, lo primero. Y es la primer distinción que nosotros debemos tener clara y también va a ser una de las distinciones que Satanás va a intentar atacar en el momento de la tentación. Entonces tengan eso presente, ¿ok? La distinción entre Dios como creador y todo lo demás como criatura. ¿Qué otra distinción aparece entonces? Y ahora sí, en el versículo 3, a menos que a alguien se le ocurra una antes. Perdón, en el versículo 3 hay una, primero. Perdón, en el versículo 1 se puede también hacer una separación de lo que era la eternidad pasada y el principio de la humanidad. Es decir, en el principio creó. Y antes de Podemos eso, hablar de tiempo, sí, ¿verdad? Podemos hablar de tiempo, el inicio del tiempo, eso lo vamos a ver también un poco más adelante, más específicamente, pero sí, el hecho de que Dios como creador es eterno, ¿verdad? Hay una separación ahí también. Muchísimas separaciones implícitas, ¿verdad? En ese versículo en cuanto a la naturaleza de Dios, su eternidad, su preexistencia, y tenemos también entonces el orden limitado por el tiempo de la creación. Correcto, sí, podríamos señalar eso. ¿A alguien se le ocurre alguna en el versículo 2 que tal vez yo no he visto? Creo que no necesariamente, pero en el versículo 3 sí hay una distinción, también muy importante. Estaba separando la luz. La luz la separa en el versículo 4, ¿verdad? Pero en el versículo 3, esta es una pregunta tramposa de esas que nos gusta hacer a los profes, ¿verdad? Hay una distinción implícita, no explícita. Hay una distinción implícita en el versículo 3, las voy a decir. La palabra de Dios. Él habla y su palabra es diferente. Lo que sucede cuando él habla es diferente, ¿cierto? Porque él dice, sea la luz, ¿y qué pasa? Fue la luz. Eso es poder creativo en su palabra. Eso no lo tiene ninguna criatura. No a ese nivel.
puede haber algunas implicaciones filosóficas en nuestra construcción como hechos a imagen de Dios, pero no vamos a entrar en eso. No tenemos el poder de crear de la nada con nuestra palabra. Ninguna criatura tiene ese poder. Dios tiene ese poder. Entonces hay una distinción entre el poder de la palabra de Dios, implícitamente cualquier otra palabra. Ahora sí, vamos a la más clara y evidente, la primerísima, bien explícita, que es la separación que aparece en el versículo 4. Dios vio que la luz, Dios vio que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Ahí está la primera distinción. ¿Sí? Hace la separación entre luz y tinieblas como dos cosas diferentes y también categoriza la luz como algo bueno. Una pregunta. Sí. Una pregunta. Sí. Digamos, hablando de implícito, el primer versículo con respecto al segundo, o los que siguen, ¿verdad? Pues también se puede hablar de algo implícito ahí, ¿verdad? Porque dice que el 2 dice, la tierra está desordenada y sin orden, o sea, se puede hablar de que implícitamente había un orden. Ok, sí, correcto, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver, es cierto. Eso lo vamos a ver en la narración. Yo no sé si están familiarizados con la estructura propiamente de lo que Dios va haciendo cada día, pero básicamente esas dos palabras que aparecen en el versículo 2 no son accidentales tampoco. Él dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, desordenada con respecto al espacio y vacía con respecto al contenido. Y esto es lo que él procede a trabajar en los 6 días de creación. Los primeros 3 días trabaja el orden del espacio y los siguientes 3 días trabaja la llenura de esos espacios. Entonces, primero son los 3 espacios, o los espacios, digámoslo así, que los ordena y luego los llena. Entonces, si no es accidental que utilice esas dos palabras específicamente. Y por supuesto, hay entonces una distinción implícita entre lo que está ordenado y lo que está desordenado, lo que está vacío y lo que está lleno, que más adelante va a estar lleno al final de los 6 días de creación. Entonces, el primer día crea la luz, la separa de las tinieblas, llama a Dios a la luz día. De nuevo, él está santificando, poniendo nombre, haciendo distinción, ¿verdad? Llama a Dios a la luz día y llama a las tinieblas noche, y hay otra separación. ¿Cuántos la marcaron? Ahí al final del versículo 5. Y fue la tarde y la mañana, el día primero. Entonces ahí está, empieza una distinción de tiempo, una distinción de días. El primer día es separado de los demás y luego vamos a ir viendo en toda la narración, cada día es separado de los demás días. No siempre esta separación, de esta santificación que Dios hace, significa que algo sea superior a lo demás. Muchas veces es simplemente una distinción que Él establece entre cosas que tienen el mismo valor. Y lo vamos a ver cuando empieza a llenar los espacios, cómo eso se cumple. Pero en otras ocasiones también Dios sí santifica elevando algo por encima de lo demás, que es el ejemplo que ya les daba del pueblo de Dios apartado para Dios de una manera especial por encima de los demás pueblos. Ese es solamente un ejemplo. Más adelante vamos a ver otros aquí en esta narración específica. Entonces, termina el primer día. ¿Qué ocurre entonces? ¿Qué separación se da en el segundo día? Lo que se describe en el 6, haya expansión de medio de las aguas y separa las aguas de las aguas. Muy bien, hay una separación de las aguas, ¿verdad? Y en medio de esa separación, o lo que hace esa separación es llamado expansión, en algunas traducciones firmamento, ¿verdad? Pero a lo que se refiere no estamos seguros de cómo era esto porque nadie estaba ahí, pero la idea que da es como que había literalmente aguas arriba. No está hablando necesariamente de nubes. Muchas veces se piensa que se refiere a las nubes, pero es muy probable que haya sido agua, literalmente, como una cubierta de agua, porque en la narrativa del diluvio, Moisés nos dice que se rompieron las cascadas de los cielos. Ese vocabulario es muy extraño para referirse a la lluvia, solo ocurre ahí. En la narración del diluvio. Y es muy probable que se refiera a algo más grande que lluvia. O sea que esa agua que estaba allá arriba, posiblemente lo que sea que la sostenía se reventó.
y entonces se dio el diluvio. Y ahí hay otro montón de cosas que científicamente podrían explicarse, como la larga vida que había antes del diluvio y cómo se ve reducida, ¿verdad? La cantidad de años que viven los hombres después del diluvio, además del decreto de Dios, que Él decreta que sea así, ¿verdad? Entonces, se separan las aguas de las aguas. Entonces, tenemos dos espacios ahí formados, el agua arriba, el agua abajo, y en medio está la expansión. Muy bien, y ocurre de nuevo, Dios hace la expansión, separa las aguas de las aguas, y luego Dios pone nombre. Nombra la expansión. ¿Cómo le pone? Tarde y la mañana, No, que lo hizo en- ¿cómo llama Él a la expansión? Cielos. 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 Entonces, llama a la expansión cielos. Y ahora sí, la distinción que estaba mencionando Ana, el día segundo es distinguido del día primero. Fue la tarde y la mañana, el día segundo. Y a su vez, pues distinguido del día tercero que inicia en el siguiente versículo. Entonces, a partir del versículo 9 tenemos el día tercero. El día tercero es donde se ordena el espacio más rico, por decirlo así. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuáles son las distinciones ahí, las separaciones? No todos, porque mucho es obvio. Dani, es que yo no lo copié por días, yo hice la lista. Entonces, Las aguas, no las sé aguas si, de lo seco. no sé si ahí estás hablando también de hierba, árboles, según su género. Ya estamos Eso ahí, también, ¿verdad? correcto. Sí, todo eso ocurre en el día 3. Entonces, es Ya correcto, empieza a esos dos. diferenciar los géneros, tanto ahí como después peces, aves y después bestias, serpientes. Exactamente. Entonces, tenemos en el día 3 la separación de las superficies, ¿verdad? Separa las aguas de la tierra o hace que surja la tierra seca. Y luego dice que la tierra produzca todo tipo de plantas. Y ahí viene una distinción en esta frase que se va a repetir según su género, ¿verdad? Según su especie, dependiendo de la traducción, según su especie, según su género. Entonces, vamos a ver, la Reina Valera dice, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género. ¿Okay? Por eso los árboles de manzana no pueden dar naranjas. Y no es porque las manzanas sean mejores que las naranjas. Simplemente que Dios así le plació hacerlo y Él hizo una distinción entre los diferentes frutos. No necesariamente que algunos sean mejores que otros. Que su semilla esté en Él, sobre la tierra, y fue así. Entonces produjo la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Esas frases, según su naturaleza, según su género, son distinciones. Eso es algo que Dios ha establecido en su creación. Los diferentes tipos de árboles, y ahí pues los que estudian botánica se han dedicado a categorizar todo eso, ¿verdad? Pero esa es la idea. De nuevo, ¿por qué los árboles son verdes arriba y cafés abajo? ¿Por qué el tronco es café y las hojas son verdes? Porque a Dios así le plació. ¿Sí? No hay una razón. Él pudo haber hecho, si hubiese querido, que la clorofila en lugar de producir verde produjera magenta, si ese hubiese sido su plan. Entonces, nada, no es que ese color sea mejor que otro, simplemente él determinó hacerlos de esa manera porque a él le plació. Él es el creador. Ese es el énfasis. Él es el creador y hace con su creación como le place. Muy bien. Termina entonces en el versículo 13, y fue la tarde y la mañana, el día tercero. De nuevo otra distinción de tiempo y empieza en el versículo 14 el día cuarto. Aquí, entonces Dios empieza a llenar. En el día 1, Dios creó la luz y la separó de las tinieblas. En el día 4 va a llenar estos espacios de luz y tinieblas. En el día 2, Él separa las aguas del cielo. Y en el día 5 va a llenar las aguas y el cielo. Y en el día 3, Él hace surgir la tierra y que produzca plantas. Y luego en el día 6 llena la tierra y aparecen los que se iban a alimentar.
de esas plantas. Entonces eso es lo que él hace en esos seis días de creación. Entonces vamos a ver, día 4. ¿Cuál es la separación aquí? O todo lo que implique separación o distinción. Las estrellas, el sol, la luna, todo el tipo de lumbreras para diferenciar el día de la noche. Muy bien. Entonces, hay una separación de lumbreras, ¿verdad? La lumbrera mayor para gobernar el día, la lumbrera menor para gobernar la noche. Hay una separación de funciones, también clara. Dice que la luna gobierna de noche, aunque de vez en cuando la vemos de día, en el día ella no gobierna. Gobierna el sol durante el día. Entonces, hay una distinción ahí de funciones entre el sol y la luna, y también se nos dice para qué fueron creadas, para poder separar nosotros los días, los meses, los años, las estaciones, etc. Entonces, tenemos una claridad de propósito y una distinción también entre la lumbrera mayor y la lumbrera menor. Las estrellas están ahí como de adorno, ¿cierto? Pareciera, sabemos que son un mapa, ¿verdad? Y que los navegantes las han sabido utilizar en ese sentido, pero lo pone así como una acotación al final del versículo 16. Hizo también las estrellas, ¿verdad? Hizo la lumbrera mayor, la lumbrera menor para que gobernara el día, etcétera, etcétera. Y también hizo las estrellas y las puso ahí para deleitarnos un poco, ¿verdad? Muy bien, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. ¿Se dan cuenta? Él hizo una separación entre la luz y las tinieblas, y ahora coloca las lumbreras también para ejercer esa tarea de separar la luz de las tinieblas. Y pasamos entonces al versículo 19, donde se da otra distinción de día, y fue la tarde y la mañana el día 4, y empieza en el versículo 20 el día 5. ¿Cuáles son las frases que utiliza para referirse a distinción en el día 5? Produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra. Ok, entonces hay una distinción de tipo ahí, ¿verdad? Están las criaturas aladas, aladas, no saladas, aladas, para volar, y las criaturas acuáticas. Entonces crea esos dos tipos de criatura, y también dice que se produzcan como, según su género. Según su género, según su especie, según su naturaleza, ¿verdad? Dependiendo de la traducción. Entonces, Dios lo dice y la creación obedece. La tierra, los cielos producen aves y los mares producen todos los monstruos marinos. Ahí están incluidos algunos mamíferos que son marinos. Esos fueron creados en el día 5. ¿Sí? Y también otros alados. Los murciélagos fueron creados también este día, ¿sí? Solamente para aclarar, aunque no son aves. En la Biblia son aves, en la Biblia se les llama aves a los murciélagos, de hecho. Están dentro de esa categoría, porque todavía no se habían establecido las categorías modernas de la zoología. Muy bien. Entonces se llena, los mares se llena el aire, y fue la tarde y la mañana, versículo 23, el día 5. Y luego viene el día 6, que es un día especial. Porque aquí hay una distinción de santificación aún mayor que la que ha venido dándose hasta este punto. ¿Qué es lo que ocurre en el día 6? ¿Cuáles son las separaciones o santificación que se da? Empieza en el versículo 24. La creación del hombre y la mujer, haciendo una Eso distinción. eso es después. Después. Antes de eso, antes de la creación del hombre y la mujer. Produzca seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Muy bien, muy bien. Ahí están. Entonces, y ahora sí, la población de la tierra. Los que iban a comer plantas. Las bestias, serpientes, animales. Aparecen
dice según su especie, según su género, aparece el ganado, según su género. Todo animal que se arrastra sobre la tierra, esa caracterización ahí, no lo voy a enseñar como doctrina, pero yo soy de los que cree que ahí se está refiriendo a los dinosaurios, en ese espacio, los animales que se arrastran sobre la tierra. Y bueno, todo según su género, todo según su especie. Y luego viene en el versículo 26 una creación especial. Esta es santificada por encima de las demás criaturas. Y es la que estaba hablando Giovanni, ¿verdad? Crea al hombre, pero no lo crea de la misma manera que creó a los peces, a las aves, a las bestias de la tierra. Lo crea, dice, según su imagen y a mi imagen. semejanza. Es correcto. Y vean que es interesante porque esta es la primera vez que Dios habla en estos términos. Él no había hablado así en todo lo demás. En todo lo demás está dando órdenes. Aparezca, produzca, sea, etc. Pero en el caso del hombre, la narración se vuelve como muy personal. Y él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y entonces crea al hombre y le da una posición santificada, porque dice que lo crea para señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces lo coloca por encima de todas las demás criaturas. El hombre es creado diferente. Tiene una posición santificada por Dios, una posición separada de los demás. Y creó Dios, versículo 27, hay que memorizarlo. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí se da otra distinción, la distinción entre varón y hembra. Pero vean que sigue siendo hombre en el sentido genérico, humanidad. Podríamos traducirlo humanidad. Entonces, creó Dios a la humanidad, creó Dios al ser humano y lo creó en dos formatos. Formato varón y formato hembra, pero los dos son seres humanos. No es ninguno superior al otro. Las distinciones de función él las va a establecer en el capítulo 2 y van a ser importantes para entender la tentación y la caída. Pero son distinciones de función, no son distinciones de valor, no son distinciones como intrínsecas, como que hacen a uno superior al otro por naturaleza, sino que son establecidas por Dios para dar, de nuevo, orden a su creación. Y Él establece entonces las funciones o los papeles de cada uno. Eso lo vamos a ver un poquito más de detalle en el capítulo 2. Pero entonces, termina ahí, ¿verdad? Bueno, y luego Dios les da el mandato cultural. A Adán y Eva, esto que sigue es lo que conocemos como el mandato cultural. Hacer cultura, es lo que le está diciendo. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta, aquí está el pacto. He aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra y todo árbol, perdón, aquí todavía no, es en el capítulo 2. Y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os será para comer. Aquí le estaba hablando a los hombres, a Adán y Eva, ¿verdad? Y luego viene en el versículo 30 lo que les decía, que todas las demás criaturas también van a ser vegetarianas, porque dice, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Entonces, toda esa población de la tierra es vegetariana en este momento. No estaban matándose unos a otros aquí, ¿sí? No podían, no había muerte. Ok, versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Esto lo dice después de crear al hombre, la corona de la creación. Y ya cuando ha terminado toda su obra, y ahora sí todo está completo, todo está ordenado y lleno, entonces declara, y todo esto era bueno en gran manera, bueno en gran medida. Y fue la tarde de la mañana, el día sexto. No, comer carne no es parte del pecado.
No es parte del pecado. Luego vamos a ver dónde entra eso y por qué. Ok. Y en el capítulo 2, al principio, viene la última distinción, que es la separación entre el día séptimo y los demás días. Vean que esta separación del día séptimo, a pesar de que es uno de los 10 mandamientos, obedece al orden creacional. Obedece al hecho de que Dios así creó el mundo y Él estableció la santidad del día séptimo desde la creación. No solamente en los 10 mandamientos lo afirma, ¿verdad? Y lo revela así, y no recuerdo si es en Éxodo o en Deuteronomio. Una de las dos dice, porque Dios creó el mundo en 6 días y en el séptimo descansó, y por eso entonces es santificado el día séptimo. Aquí está entonces el inicio de ese mandato. Por lo tanto, aunque están los 10 mandamientos, debe entenderse también como parte del orden creativo. Es algo universal, que debería guardarse universalmente. No quiero decir que los 10 mandamientos no, pero los 10 mandamientos fueron dados específicamente al pueblo de Israel en ese momento. Sin embargo, la idea de trabajar 6 días y descansar uno obedece al orden creacional y por lo tanto debería ser universal en cumplimiento. Deberíamos entenderla así. Y vean cuánta gente está desgastándose y matándose prácticamente porque no guardan un día de reposo. Dios nos diseñó para descansar un día entre 7. Entonces, descansar para Él, por supuesto, pero como seres humanos necesitamos ese descanso. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, o sea, lo separó de los demás días, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. No quiere decir que Dios descansó en el sentido que nosotros descansamos, sino simplemente significa que cesó su obra creativa. Hasta ahí ya terminó, cesó su obra creativa, y en el día séptimo, digámoslo así, que se queda contemplando lo que había hecho. Muy bien. Ahora se nos da otra narrativa, no es diferente ni contradictoria, es como una ampliación de la creación del ser humano. Y no nos vamos a detener en todos los pormenores de esta. Quiero que nos enfoquemos en lo que amplía el versículo 17 del capítulo 1, 27, ¿verdad? El capítulo 1, versículo 27 solamente nos dice, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pero aquí en el capítulo 2 se nos da como el detalle de cómo ocurrió eso. Cómo fue que sucedió. Entonces, lo primero que vemos en el versículo 7 es que Dios forma al hombre del polvo de la tierra, diferente de la creación de las demás criaturas. Hay una distinción ahí también, en la manera en que lo crea. Le da forma del polvo de la tierra y sopla en él aliento de vida, y fue el hombre entonces un ser viviente. Tiene un espíritu dado por Dios. Un espíritu viviente dado por Dios. Y Jehová Dios plantó un huerto. Aquí Dios le da un hogar a Adán en Edén, al oriente. Y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer. Esto es como algo especial, ¿verdad? Él está creando un hogar para Adán y Eva. Está formando, en medio de todo lo que había hecho, la tierra está llena. Él prepara un lugar especial para Adán y Eva en el huerto, e hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, vean qué lugar más especial, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese árbol de la vida es como, son como señales para Adán y Eva. El árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal, les recuerda que este mundo no es de ellos. Cada vez que ellos veían el árbol del conocimiento del bien y del mal, recordaban, hay un Dios, ¿verdad? Por si se les había olvidado. Hay un Dios al que le rendimos obediencia. Hay un Dios que ha creado todo esto y ante el cual nosotros somos responsables. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos, etc. Vamos a saltar al versículo 15. Toma Dios, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, y luego nos da funciones. Y esta función es de Adán, porque Eva no estaba, ¿cierto? Entonces aquí hay una distinción. ¿Y qué es lo que le dice a Adán? Lo está colocando en el huerto, ¿para qué? 2 tareas: labrar y guardar.
Esas son las dos tareas. Labrar, es decir, meter mano en la creación, sacarle producto, sacarle provecho, ese señorear o sojuzgar la creación, esa es la idea. Vaya y desarrolle esto, ¿verdad? Esto es un espacio virgen hasta cierta medida, ¿verdad? Habitable, porque Dios lo había preparado para él, pero le dice, vaya labre, vaya trabaje. Vean que el trabajo no es consecuencia de la caída. Ya Adán tenía que labrar la tierra, ya Adán tenía que hacer, claro, en ese entonces podemos suponer que la tierra producía así, que prácticamente Adán no tenía que derramar una gota de sudor, porque la tierra producía fruto fácilmente, producía fruto ¿cómo se dice? Era como amigo del hombre, la tierra como amiga del hombre, no enemiga, sino amiga. Entonces todo lo que producía, lo producía con facilidad. Hay alguien que está escribiendo en el chat. El problema que tengo con el chat es que me aparece la burbuja y desaparece. Entonces no me da tiempo de leer mientras estoy hablando. Entonces si tienen una pregunta mejor, levanta la mano y yo le doy la palabra para que haga la pregunta y entonces le contesto. Porque sí, en las burbujas así apenas me da tiempo como de medio verlas y no las distingo y luego desaparecen. Giovanni. Está en mute. Está en silencio. Ahora sí, ya. Ahora sí, sí. Disculpe, es que no sabía que le pasaba eso. Solamente es que me saltó una duda porque una de las diferencias que tenemos en cuanto a la creación nosotros con el resto de los animales, plantas y etcétera, es que fuimos hechos del polvo de la tierra. Correcto, entonces, sí. Como pongo yo ahí, dice un versículo que somos hechura de sus manos. ¿Debemos entender o aceptar ese versículo literalmente, que somos hechos de la mano de Dios, siendo Él un espíritu? ¿Cómo puedo interpretar eso? Sí, no, hay que entenderlo como la figura literaria que es, ¿verdad? Dios no tiene manos, por lo tanto no fue como que nos hizo como plasticina, pero la idea es la misma. La implicación es que Él mismo nos dio forma. Eso es lo que implica, que somos producto de su cuidado, atención al detalle especial en la hora de darnos forma. No literalmente con manos, porque Él no las tiene, pero sí con todo lo que implica dar forma a algo con las manos. O sea, todo el cuidado, debemos tomarlo como un antropoformismo. Es correcto, sí. Sí, exacto. Muy bien. El antropomorfismo ya lo habíamos visto en teología propia, es cuando Dios asume características en su revelación humanas, cualidades humanas, y hablamos un poco de eso, ¿verdad? Que en realidad es al revés. Pero les dejo ahí la chinita y vean el curso de teología propia para entender por qué digo lo que estoy diciendo. Pero en fin, ok. Sí, correcto, Giovanni. Muy bien. ¿Dónde estábamos? Me perdí. Bueno, sí, le da las dos funciones. La primera es esta, ¿verdad? La de labrar. Voy a terminar la segunda, ya vi manos. Ahorita les doy la palabra. La segunda función que le da al hombre es guardar. Y la palabra guardar tiene implicaciones militares. Está hablando de un enemigo que estaba rondando. Por implicación, Adán tenía que guardar su hogar, proteger su hogar de ese enemigo. Y todos sabemos quién era ese enemigo, que ya se había dado su caída, evidentemente, porque Satanás aparece por primera vez en escena ya como un ángel caído que quiere arremeter contra la creación de Dios. ¿En qué momento cayó? No lo sabemos. ¿Fue antes de la creación, durante la creación? ¿En qué momento específico? No se nos dice, pero sabemos que ya para cuando Dios coloca a Adán en el huerto, Satanás andaba merodeando. Y por eso Dios le dice, guarde la tierra. Gustavo. Bueno, bendiciones a todos. Se me ocurrió una pregunta, no sé, tal vez es una pregunta tonta, pero prefiero salir de duda. Mientras ahorita el hermano hablaba, ¿cabe la posibilidad de que en Génesis capítulo 1 Dios haya creado solo la parte inmaterial del hombre y le haya hecho la parte material en el capítulo 2?
¿O realmente no? No, no, lo que se entiende tradicionalmente es que el capítulo 2 es un comentario que amplía lo que ocurre en el capítulo 1. No son dos momentos diferentes. Simplemente es una ampliación. Nos está dando el detalle. Por eso a mí me gusta decir, como es el versículo 27 con comentarios, ¿verdad? Eso es el capítulo 2. Nos está dando todos los pormenores de cómo creó Dios al hombre. Y en el momento de la narración en Génesis 2, ahí es donde sí se nos dice, formó el cuerpo del polvo y luego sopló en su nariz aliento de vida y ya le da entonces, por decirlo así, la parte inmaterial. Y en ese momento llega a ser el hombre, llega a ser el hombre ser viviente completo, ¿verdad? Cuando Dios hace las dos A mí se me ocurría también porque Dios es espíritu y hizo al hombre a su imagen y semejanza, entonces pudo haberlo creado primero como espíritu en el sentido de un ser inmaterial, digamos, y después ya darle como el cuerpo para poder relacionarse con el mundo creado. Pero no, bueno, sí, digamos, si hacemos esa distinción, corremos un peligro, ¿verdad? Porque, ¿qué es entonces más importante? Le daríamos preeminencia al espíritu, porque Dios es espíritu y nos creó espíritu primero. Pero la Biblia no permite esa interpretación. La Biblia nos dice que el hombre, holísticamente, todo hombre, cuerpo y espíritu es hombre. No es hombre cuando es solamente una cosa o solamente la otra. Y por eso también la resurrección que nos lleva de vuelta al cuerpo. Y es cuando obtenemos nuestro ser glorificado total, ¿verdad? Entonces siempre ha sido el hombre completo, siempre ha sido cuerpo y espíritu. No hay un momento en el que sea hombre sin tener cuerpo o que sea hombre sin tener espíritu. Excepto cuando muere, ¿verdad? Que eso ya hemos hablado que eso es completamente antinatural, que es algo que no debía ocurrir. La muerte no es natural, la separación del cuerpo y el alma no es natural. Aunque ahora se diga que es lo más natural del mundo. Lamentablemente estamos tan acostumbrados a ella. Muy bien. Sí, se entiende entonces también las implicaciones un poco, ¿verdad?, teológicas de establecer esa separación. No es sabio, no es prudente hacerlo. Ok. Sí, luego lo coloca ahí, ¿verdad? Y manda a Dios al hombre, ahora sí, la estipulación de pacto, ¿verdad? Y le dice, de todo árbol del huerto podrás comer. Aquí está el mandamiento que debía obedecer, el único mandamiento que tenía que obedecer. Pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente moriréis, o ciertamente morirás, o lo que le dice realmente es muriendo morirás. Es un énfasis en el hecho de que morirá y en el proceso de esa muerte. Es una muerte, de una vez está hablando como del progreso de esa muerte hasta llegar a la muerte efectiva, ¿verdad? Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Y aquí viene entonces el segundo actor de la humanidad, o la actriz, deberíamos decir. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Dios, no es como que Dios aquí está jugando a ver cuál le sirve. Y entonces empieza a traer a todos los animales para ver cuál le sirve. Yo creo que el propósito de Dios al hacer eso es que el hombre se percate de que él está solo, que es lo que ocurre al final, ¿verdad? Porque dice que no se halló ayuda idónea para él. El hombre ve a todos los animales creados de dos en dos. Evidentemente tiene que haber sido expuesto a esa realidad cuando Dios le trae a todas estas criaturas. Entonces él empieza a ponerle nombre, esa es la labor que tiene, empieza a ponerle nombre ejerciendo dominio sobre la creación. Eso de poner nombre tiene la implicación de ejercer un dominio o una autoridad. Entonces empieza a ponerle nombre a todas las criaturas, ¿verdad? Ahí en el idioma que sea que hablaba Adán en ese momento. Y se dice en el versículo 20, entonces, que no encontró una ayuda idónea para él. Y luego se nos presenta ya lo que Dios hace, ¿verdad? Porque Dios ya había dicho, no es bueno que el hombre esté solo. Es la primera vez que dice, no es bueno. Recuerden, todo el capítulo 1, y era bueno, y era bueno, y era bueno, y era bueno. Y lo primero que encuentra que no era bueno es que el hombre esté solo. Y entonces le dio a Adán un sueño profundo, dice, en el versículo 21, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas. Eva es formada diferente también. Su creación es diferente, pero implica que es igual que Adán. No la crea como un ser separado,
como si la hubiera agarrado del polvo y hace un ser nuevo completamente. No, la crea de tal manera que su unión con Adán es evidente. Toma la costilla de Adán y de la costilla de Adán, dice, forma a Eva. La primera cirugía, ¿verdad? Ahí aparece. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán, vean qué interesante. Primero reconoce que hay igualdad. Es lo primero que reconoce. Dice, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Versículo 23. Y luego procede a ponerle nombre, que curiosamente, como dijimos, es como un ejercicio de autoridad, ¿cierto? Pero el nombre que le da es bien interesante, porque dice, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Es necesario hacer este juego de palabras en el español porque en el hebreo, original, dice ish es hombre, isha es mujer. Entonces, para mantener esa unión, aunque nosotros no llamamos a las mujeres varonas hoy en día, ¿verdad? Para mantener esa relación que está tratando de establecer Moisés, los traductores vieron necesario traducirlo así. Varona porque del varón fue tomado. ¿Qué es lo que fue tomada? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está diciendo? Es igual. Eso es lo que está diciendo Adán. Él la está reconociendo y sí, le está poniendo un nombre, pero le pone su nombre. Está diciendo, esta es igual a mí. Hueso de mis huesos, carne de mi carne. No está estableciendo una distinción él de valor. De nuevo, eso hay que resaltarlo, porque muchas veces el cristianismo es atacado por ser machista, por darle más valor o más importancia al hombre. No es eso lo que hace. Sin embargo, reconoce las distinciones y por ahí es por donde va luego la tentación y la caída. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Bueno, y ahí está el establecimiento del matrimonio, ¿verdad? Tradicionalmente, el versículo 24 que es citado por Jesús mismo cuando le preguntan acerca del matrimonio, dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Eso es como un comentario. Obviamente no lo dijeron en ese momento porque no había padre ni madre en ese momento, ¿verdad? Es un comentario de Moisés diciendo, así fue como inició el matrimonio. Entonces él encapsula en este espacio esa descripción. Y luego pasamos a la triste historia del capítulo 3. Blas. Un comentario, una observación. La creación del hombre se ve que implícitamente la palabra crear, digamos, en Génesis, no me acuerdo ahorita exactamente cuáles son las palabras, pero que crear partiendo de la nada y crear partiendo de la materia prima, ¿verdad? Digamos, Eva fue creada a partir de Adán, y no fue creada a partir de la nada. O sea que todos los igual elementos... que, sí, en cierta manera, Adán también, ¿verdad? Porque él es creado del polvo. Del polvo. Tampoco fue creado de la nada. Sí, Dios se toma esa prerrogativa, ¿verdad? Y sin embargo son diferentes en el sentido de que Adán es creado del polvo de cero, digámoslo así, y Eva es creada a partir de Adán para establecer con firmeza esa unión entre los dos. No tanto una distinción de valor, más bien lo que está haciendo es uniendo el valor, ¿verdad? Estableciendo una unidad de valor entre los dos. Pero también, digamos, me da, digamos, a pensar de que cuando el Señor hace al hombre, bueno, dice el hombre, pero en realidad es el ser humano, digamos, a la humanidad. Básicamente, ahí en Adán en los lomos de Adán va Eva. Realmente, uno muchas veces me ha puesto a mí ese punto, de que realmente Dios no crió al hombre primero, ni a la mujer, sino que a los dos los crió, porque en Adán estaba Eva. ¿Qué dice ustedes? Creo que eso es hilar un poco, está hilando un poco fino, tal vez innecesariamente. La historia, la narración no nos da permiso de hacer esa interpretación, ¿verdad? Lo que se nos dice es que Dios tomó una costilla de Adán, hasta ahí eso es lo que podemos decir, tomó una costilla de Adán y de ahí formó a Eva, o de ahí creó a Eva.
no que Eva estuviera dentro de Adán. En los lomos de Adán, como se habla bíblicamente, digamos, igualmente con Abraham y su descendencia, ¿verdad? Pero Eva no es descendiente de Adán. Sí. Y no es tomada no habla de las entrañas de Adán, habla de su costilla. Ese vocabulario no aparece para los hijos en ningún momento, ¿verdad? Correcto. André. Sí, es que cuando se utiliza la expresión de en los lomos, está hablando de la relación sexual, de la penetración, y está hablando de los espermatozoides, los óvulos, digamos, del engendramiento de un nuevo ser. Entonces está hablando en esa terminología, solo que suena más bonito, digamos, decir en los lomos de... que explicar todo eso, ¿verdad? Y Eva no está incluida en ese aspecto, ¿verdad? Ser solamente una costilla, no un descendiente genético por relaciones sexuales. Muy bien, muy bien. Sí, es importante establecer también esa distinción, porque Adán y Eva son los primeros padres, ¿verdad? Y de ellos sí, de sus lomos descendemos todos nosotros, ¿verdad? Es un eufemismo usado ahí. Sí, está bien. Es correcto. Sí. Gracias. Muy bien. Ok, entonces, tenemos claro hasta aquí. Vamos a pasar al capítulo 3 para ya estudiar la tentación y la caída. La triste historia de la tentación y la caída. Se nos presenta la serpiente astuta. No se nos dice quién es en este momento, pero sabemos a la luz del resto de las escrituras que la serpiente antigua es Satanás, ¿verdad? Pero aquí propiamente en esta narración no se le da nombre, simplemente se nos dice que es la serpiente, la que viene más astuta que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. En el versículo 1 ya Satanás está atacando distinciones. Eso es lo que le está haciendo. Atacando distinciones. ¿Cuál es la primer distinción, dirían ustedes, que ataca Satanás? Bueno, yo diría que lo primero que hace Satanás es hacer una distinción entre las especies de animales. Es decir, la serpiente es más astuta. O sea, mi inteligencia es mejor que todos esos animales que Dios creó. Bueno, no es Satanás el que hace esa descripción, ¿verdad? Ese es Moisés narrando la historia. Él dice, la serpiente era más astuta que todos los demás animales. ¿Pero basado en qué? Esa es la pregunta mía. Sí, hay muchas teorías en cuanto a esto. Obviamente los demás animales no hablaban, ¿verdad? Primera señal de alerta que debía habérsele prendido a Eva. Yo creo que la primer ataque y la distinción es que se enfila Satanás sobre la palabra de Dios, ¿verdad? Sobre lo que Dios dice. Casi, esa es la segunda. Esa es la segunda. Sí, les voy a soplar la primera, que está implícita. Satanás habla con la mujer, no con el hombre. La autoridad sí, de Adán. Ya había una autoridad establecida en la primera familia. Correcto. ¿Cómo sabemos que había esa autoridad ya? Primero, porque Dios le da el mandamiento a Adán y Eva ni siquiera existía. El mandamiento de no comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. Eso ocurre antes de la formación de Eva. Correcto. Y Eva, más adelante vamos a ver, le responde a la serpiente, o sea que Adán le enseñó, ¿verdad? Porque ella le responde a la serpiente. Ella sabía, Adán cumplió su función de enseñarle a Eva la palabra de Dios, la revelación de Dios que tenían hasta ese momento. Y pues bueno, está clarísimo que Adán debía ser el responsable. Adán es el responsable ante Dios, como hombre, por su hogar. Esa es una distinción clara en Génesis 2, y ahora aquí Satanás ataca esa distinción, porque no va a hablar con el jefe de la casa, va a hablar con la mujer. Y la mujer cae en el juego. Vean cómo empieza. Eso es lo que les decía del progreso de la tentación y el progreso del pecado. No es simplemente que comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, es todo lo que llevó a esa conclusión. Esa fue la desobediencia definitiva, pero la tentación venía abriéndose camino desde antes, porque Eva no reacciona como debería haber reaccionado. Primero,
le está hablando un animal, cosa que nunca había pasado, ¿verdad? Eso debió haberle prendido alguna luz de alarma, y no busca a Adán. Ella debió haber ido donde Adán y haberle dicho, Adán, allá hay un bicho raro hablándome, nunca habían hablado en su vida, ¿verdad? La primera vez que esto pasa, vaya usted y a ver qué es, ¿verdad? ¿Qué es el asunto? No hace eso, ella se toma la autoridad, digámoslo así, empieza a caminar en esa dirección, porque no busca a Adán y quiere resolver y atender la situación ella. Entonces Satanás le dice, ahora sí, la distinción que ataca directamente hablando con Eva, la distinción de la palabra, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, primero tuerce la palabra. No fue eso lo que dijo Dios, dijo algo así, pero no dijo eso. Entonces Eva lo corrige y le dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Hasta ahí todo bien. Pero luego Eva se toma una cierta libertad y tuerce también la palabra. Ven cómo cae en el mismo juego. Ella dice, ni le tocaréis. Dios en ningún momento dijo que no lo podían tocar. Pero ella está diciendo, no podemos comer de él, ni siquiera podemos tocarle para que no muramos. Ok. Entonces hay como un progreso, ¿lo ven? Un descenso, poco a poco. Entonces la serpiente le dice a la mujer, ahora sí, niega abiertamente la palabra de Dios. Dice, no van a morir, sino que sabe Dios que el día que ustedes coman de ahí, sus ojos van a ser abiertos, lo que sea que eso signifique. Vean el vocabulario místico dentro de la tentación. Adán y Eva tenían los ojos abiertos, ¿sí? Que nosotros sepamos, los dos podían ver la creación. No había ceguera en ese momento. Entonces, ¿qué quiere decir Satanás con que sus ojos serán abiertos? Lo mismo que quiere decir ahorita con la iluminación interna y con la conexión con la energía y con el yo interior. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Pero suena misterioso. Suena cautivador. Entonces, Eva lo escucha. Eva le pone atención. Sabe Dios que el día que come, serán abiertos sus ojos y ahora sí, la distinción creador-criatura. Y ustedes serán como dioses o serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Acaso no sabían Eva y Adán el bien y el mal? Dios les había dicho, si comen del árbol del conocimiento del bien y el mal, morirán. Ahí está clarísimo. Lo bueno es no comer del árbol, lo malo es comer del árbol. Esa referencia o esa parte de la tentación de que sabrán el bien y el mal se refiere más a que ahora ellos van a determinar qué es bueno y qué es malo. Ya no por revelación de Dios, ya no de acuerdo a lo que Dios les está diciendo, sino que van a producir ellos su propia revelación y ellos van a determinar entonces ahora lo que es bueno y lo que es malo. Esa es la tentación en dos platos. Conocimiento fuera de la revelación de Dios, un establecimiento propio de lo ético, de lo moral. Yo decido qué es bueno, yo decido qué es malo. Un tratar de ser como Dios y ese vocabulario místico que llena todas las religiones paganas, ¿verdad? Esa conexión especial, ese conocimiento especial, esa iluminación especial, etcétera, etcétera, etcétera. Y la mujer cae. En el momento que come se concluye esa caída, pero vean todo lo que ocurre en su mente. En el versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Entonces ya está ella determinando lo que es bueno. Diferente de lo que Dios había dicho. Hay de aquel que llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Ella dice, el árbol es bueno para comer, agradable a los ojos. Y árbol codiciable, ¿para qué? Para alcanzar sabiduría. De nuevo, quiere alcanzar conocimiento verdadero, revelación, conocimiento verdadero aparte de Dios. Entonces ya no es lo que Dios me está diciendo, sino lo que yo puedo alcanzar por mí mismo, en mi propio razonamiento, en mi propio entendimiento. Y entonces se desemboca ya en una acción concreta. Toma el fruto y come. Y aquí viene la parte interesante. Hay mucho debate en torno a lo que sigue. En el versículo 6 al final dice, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La Biblia de las Américas lo traduce de la siguiente manera.
y dio también a su marido que estaba con ella. Y él comió. La fraseología, la gramática de los verbos, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido. Como está escrito en el hebreo, da a entender que todo eso ocurrió seguido. No fue como que Eva tomó el fruto, lo comió y luego fue a buscar a su marido para ver dónde estaba, porque él no estuvo en medio de la tentación. Pero no, lo cierto es que Adán estaba ahí presente. Estaba ahí, posiblemente escuchó toda la conversación, pero como buen hombre, ¿verdad? Y vemos el efecto de la caída en nosotros, quitado. No asume su papel como responsable. Si Eva no lo llamó, su deber era ir, meterse en la conversación, atender a la serpiente, decirle lo que Dios le había dicho, echarla fuera y habría sido otra historia. Pero no termina así, porque Adán se quita la responsabilidad. Se quita la responsabilidad, se desenseñorea de su casa, ¿sí? Se desenseñorea de su hogar y deja que la mujer... ¿Perdón? Feminismo. Sí, no, por un lado el feminismo y por otro lado tenemos la irresponsabilidad del hombre, ¿verdad? Que a veces ha sido promotora del feminismo. Correcto. Entonces, él se hace de la vista gorda, no hace nada y cuando Eva viene y le da, él simplemente come y listo. Se sujeta él a ella en lugar de como debería ser, en lugar del orden establecido. Y entonces dice, correctamente fueron abiertos sus ojos, ¿sí? Pero no para ningún conocimiento especial, no para nada agradable. Conocieron que estaban desnudos, entra la vergüenza del pecado, cosen hojas de higuera, miserables hojas de higuera, y se hacen unos delantales para taparse. La desnudez es una ¿cómo se dice? Como un recordatorio del pecado. ¿Sí? Por eso cubrimos nuestra desnudez. Porque hay vergüenza, hay deshonra en la desnudez a causa del pecado que representa. ¿Sí? Muy bien, entonces, se tapan ahí más o menos y escuchan la voz de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Ellos se esconden de la presencia de Dios por primera vez en sus vidas. Se esconden de la presencia de Dios entre los árboles del huerto y Jehová llama ¿a quién? Al hombre. Ven cómo inmediatamente Dios viene y trata él viene a reestructurar, reordenar y a la vez castigar y maldecir lo que el hombre y la mujer hicieron. Entonces, esas son las dos cosas que él va a hacer cada vez que habla con cada uno de los involucrados. Está reordenando y a la vez poniendo una maldición mitigada por su gracia, mitigada por su misericordia, pero una maldición al fin y al cabo sobre lo que el hombre y la mujer deshicieron. Entonces vean cómo la caída es realmente profunda, no es simplemente haber comido del árbol. Esta es la naturaleza del pecado en nosotros, hermanos. Y es necesario que nos veamos reflejados en esto que ocurrió. La mujer busca empoderarse, busca gobernar, busca enseñorearse del hogar, ¿verdad? Y el feminismo radical lleva eso a los extremos, toda poderosa sobre su cuerpo, sobre su familia, eso es lo que promueve. Y como les dije, muchas veces un movimiento necesario, y yo creo que el feminismo de tercera ola es al que me estoy refiriendo, hay un feminismo inicial que fue necesario, bueno y justo, ¿verdad? Pueden estudiar la historia al respecto, pero el feminismo que está en boga hoy, el feminismo que se promueve con más fuerza, es completamente antibíblico. Y el hombre lo ha promovido con su irresponsabilidad. El hombre ausente, el hombre que no quiere tomar decisiones, el hombre que no quiere liderar su hogar, el hombre que anda de mujer en mujer, dejando hijos por todo lado, sin establecerse, sin sentar cabeza, sin establecer una familia, sin formalizar. Entonces, esas son, y si ustedes lo ven, en el mundo entero, pero especialmente en nuestra sociedad, porque es lo que tenemos cerca, podemos verlo una y otra vez, la misma historia se repite. El hombre anda dejando hijos regados, destruye hogares, etcétera, etcétera. La mujer se ve obligada a empoderarse, se ve obligada a tomar la cabeza, a tomar el liderazgo, etcétera, y se echa una carga que a ella no le corresponde, porque Dios al final no la va a llamar a ella cuentas por eso.
son los efectos de la caída. Y yo creo que todos podemos examinarnos a nosotros mismos y ver en nosotros reflejos de eso. Yo no necesito salir de mi casa para ver en mí mismo y en mi administración del hogar cómo muchas veces soy quitado, irresponsable. Y hay cosas que preferiría no tener que decidir, que preferiría dejarlas en manos de mi esposa y que ella sea la que tome la decisión. Quitado. Pero ante Dios, la responsabilidad es mía. Y al que va a llamar a cuentas, como aquí, Dios, en cuanto a la administración del hogar, no va a llamar a nadie. En cuanto a las decisiones de mi familia, Él no va a llamar a Natalia. Él va a decir, Daniel, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Veamos cómo reordena Dios entonces el desastre. Versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Vean que no es que Dios no sepa estas cosas. No es que Dios ignore dónde está Adán, ignore quién le enseñó eso. No es eso. Dios le está dando por misericordia oportunidades a Adán de reaccionar, de hacerse responsable, de tomar, de reconocer su culpa, de pedir perdón. Pero él sigue embarrándola. El hombre, la mujer van a seguir embarrándola. No es como que aquí se arrepintieron y pidieron perdón y todo volvió a la normalidad. No. ¿Qué es lo que le responde a Adán? La mujer que me diste, me dio y yo comí. La mujer que me diste. No le está echando la culpa a la mujer. Pareciera. Pero le está echando la culpa a Dios. Está diciendo, usted suponía que me iba a dar una ayuda idónea y vea lo que me dio. Es culpa suya. En última instancia. La mujer que usted me dio. Y entonces Dios, ok, pasa a la mujer. Y le dice, ¿qué es lo que has hecho? Y entonces la mujer dijo, perdóname por no cumplir mi papel. No. De una vez echa debajo del bus, ¿verdad? A la serpiente, a su compinche, a su nueva aliada. De una vez la tira debajo del bus. La serpiente me engañó y yo comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, ahora sí, empieza la reversión. A la serpiente, como es Satanás, no le da oportunidad de redimirse. No le da oportunidad, porque Satanás no es objeto de redención. Los ángeles no son objeto de redención. La redención es para los hombres, ¿sí? Esa es una de las cosas que me imagino que más enchila a Satanás y por eso quiere destruir a todos los seres humanos que pueda. A la serpiente no le da oportunidad de explicar nada. De una vez se vuelve donde ella y le dice, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias. No sabemos qué forma tenía la serpiente, no sabemos si brincaba como un resorte o si tenía alas o si tenía patas, no sabemos. Pero lo cierto es que no se arrastraba hasta este momento. Le dice, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y aquí viene el maravilloso versículo 15, el protoevangelio, la primera presentación de la promesa del evangelio de Jesucristo, encapsulada en pocas palabras, muy poco discernibles, pero muy llenas de esperanza. Es decir, esto fue todo lo que se les dio a Adán y Eva, y ellos, creyendo en esta promesa, fueron salvos, creyendo en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Jesucristo es esa simiente que viene a golpear la cabeza, darle un golpe mortal a la serpiente. A la mujer dijo, viene a reordenar, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. ¿Cuál es la bendición? Le dice, con dolor darás a luz los hijos. Darás a luz los hijos. Eso sigue siendo una bendición. ¿Sí? Va a haber procreación.
el orden que les di, la orden, perdón, de multiplicarse y llenar la tierra, van a poder obedecer, van a poder cumplir ese mandato. Pero ahora va a haber una maldición sobre eso mitigada. Va a haber dolor. Multiplicaré los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo, relacionado con los papeles en el hogar. Él le dice, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Vuelve a acomodarla. Ahora no tan voluntariamente, ¿verdad? Pero le está diciendo, este es el orden. Así es como funciona la casa. Así es como funciona la familia. El hombre va a ser el señor de la casa. Y la mujer tiene que estar sujeta a él. En el Evangelio hay una rehabilitación de esto. La mujer se somete voluntariamente y gustosa porque quiere recuperar su papel. Y el hombre asume su papel como responsable del hogar, no como mandón ni como dictador y prepotente en el hogar, sino entendiendo su papel ante Dios con humildad más bien, reconociendo su deber y su responsabilidad. Entonces hay una rehabilitación del matrimonio en el matrimonio cristiano. Luego se vuelve al hombre y le dice, bueno, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste. Vean, esta es la interpretación de Dios, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Estas son las palabras de Dios y Él está diciendo que fue lo que hizo. Está diciendo, usted no fue Señor, usted no asumió su papel como autoridad responsable del hogar, sino que se lo dio a su mujer. Usted obedeció a su mujer. Ese es el dictamen de Dios de lo que pasó. Dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Esta es la maldición grande. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, pero la bendición comerás de ella todos los días de tu vida. Sigue habiendo vida, sigue habiendo avance, sigue habiendo progreso, sigue habiendo ese labrar, ese guardar, pero ahora le va a costar. Ahora va a tener que sudar. Ahora la tierra ya no es su amiga. La tierra ya no va a producir fácilmente lo que el hombre quiere. Entonces se va a volver contra él. Y nosotros estamos viendo hoy una tierra que se ha vuelto contra la humanidad, ¿cierto? Es parte de esta maldición. No es como que la madre tierra ahí, ¿verdad? No es la idea pagana de la madre tierra. Es la realidad de que nuestro mundo gime bajo una maldición y es enemigo hasta cierto grado del hombre. Entonces vemos enfermedad, pestes, desastres naturales, todo lo que los frutos malos, los espinos, ¿verdad? Las espinas, los cardos, todo esto es parte de esta maldición, pero no evita el avance, no evita el progreso, ni la procreación, ni la cultura. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Muriendo, morirás. Entonces ahora la vida en la tierra se convierte en eso, un proceso hacia la muerte, un avance hacia la muerte. Pero hay vida. Entonces están las dos cosas siempre presentes. Sigue habiendo bendición, gran misericordia, abundante gracia, porque lo que debió ocurrir ante una ofensa contra un Dios santo, 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 era la destrucción total, aniquilación de los seres humanos. Eso era lo que merecían. Adán y Eva merecían caer muertos como Ananías y Zafira en ese momento. Pero Dios tiene misericordia de la humanidad y provee los elementos para que la historia avance hacia su redención. El plan de redención, entonces, anunciado en el versículo 15, tiene todas las de proceder, tiene todas las de avanzar, porque Dios establece la procreación, el avance de la cultura, el avance de la historia, etcétera, etcétera, y luego vemos todo el desarrollo hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo y todo lo que ha venido ocurriendo después de eso. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Esta es una declaración de esperanza, ¿sí? Adán ahora le está dando un nombre diferente, ¿cierto? Le está dando un nombre diferente a Eva. Esta es la primera vez que la llama así. Y la llama así porque significa que hay esperanza. Significa que va a haber hijos, que va a haber descendencia y que de esa simiente de ella vendría el Redentor.
Y luego pasa algo muy importante en versículo 21. Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas ¿de qué? De pieles. Hubo un sacrificio. Hubo un sacrificio. Algún animal murió. Y para poder cubrir su desnudez, que habíamos dicho es símbolo del pecado, para poder cubrir la desnudez de Adán y Eva, Dios hace un sacrificio él mismo y los viste con pieles. Esto es solamente una sombra, solamente un anticipo. No hay redención en ese sacrificio, no en ese específico, pero es una sombra del sacrificio definitivo que vendría. El mismo sacrificio que anticipan todos los sacrificios del Antiguo Testamento, desde este momento hasta Malaquías. Y entonces Jehová Dios dijo: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y ahí termina, o comienza, no sé, ¿verdad? Comienza la historia de la redención. Nada más un comentario breve con respecto a lo de comer animales. Aldi no ocurre todavía. Creo que fue Aldi, ¿verdad? El que lo mencionó. Eso ocurre después del diluvio. Después del diluvio es que se abre, ahora sí, Dios dice, ahora sí pueden comer animales, ¿verdad? Eso ocurre hasta después del diluvio. No vamos a entrar en eso ahorita, pero no es entonces consecuencia de esta caída necesariamente, ¿verdad? Muy bien, mis hermanos, esa es la triste historia. Las distinciones establecidas por Dios, atacadas en la tentación, eso es lo que Satanás sigue haciendo ahorita, entonces estemos atentos y seamos también conscientes de nuestras propensidades, de nuestras tendencias hacia la irresponsabilidad en el caso de los hombres y el tomo de autoridad en el caso de las mujeres. Y lo que les decía, vean, la mujer no debería tener que tomar esas decisiones. Eso es responsabilidad del hombre, que Dios nos ayude, varones, en nuestros hogares y en nuestras familias a ser responsables ante Dios. Lamentablemente vivimos en un mundo caído donde hay miles de hogares rotos, donde hay mujeres que tienen que, a huevo, ¿verdad? Como decimos aquí en Costa Rica, tienen que tomar las decisiones porque no les queda otra, no hay marido alrededor. Pero eso es lo antinatural, eso no es lo natural. Y si ustedes hablan con esas mujeres se darán cuenta de que están exhaustas, porque no solamente tienen que velar por sus hijos y velar por el hogar, por el mantenimiento de la casa, tomar las decisiones, y todo lo que tiene que ver, todo lo que debería hacer el hombre y lo que ella debería hacer, lo hace una sola persona. Entonces eso no es de Dios, eso no es de Dios. Dios no nos hizo con ese fin. Por eso es importante, importantísimo y clave, ya sea que seamos solteros, prepararnos para el matrimonio debidamente, entrar con la cabeza fría y entender a lo que nos estamos metiendo. Y si ya estamos casados y no estamos cumpliendo con nuestro deber y nuestro papel, entonces tenemos que asumirlo. Tenemos que empezar a dar testimonio de la obra de Dios en nuestros matrimonios cristianos. Que Dios nos ayude porque vean cuánto está en juego solamente en eso. Es la primera institución que Dios establece, la institución de la familia. Y no por nada, es la primera institución o la institución más atacada por Satanás. Más atacada por Satanás. A los que Dios les ha concedido el don del celibato, el don de permanecer solteros, pues entonces ya saben cómo utilizar ese tiempo, ¿verdad? Yo no les tengo que dar instrucciones al respecto. Pero los que están en miras al matrimonio, los que saben que quieren casarse, o los que en este momento están entendiendo su llamado, incluso en ese sentido, sepan a lo que están entrando y entren, busquen en completa dependencia de Dios. Eso es lo que necesitamos. Entrar en completa dependencia de Dios, reconociendo que le necesitamos a Él para poder cumplir y desempeñar nuestros papeles como es debido. Que Dios nos ayude a reconocer
las tentaciones de Satanás y cómo atacan todas esas distinciones. No solamente en la familia y no solamente entre el hombre y la mujer. Hay muchísimo, y ustedes pueden analizar los pecados en sus vidas y estoy seguro de que van a llegar a un punto en el que van a entender si hay una distorsión de la distinción entre creador y criatura, si hay una distorsión entre la distinción entre el hombre y los animales, entre el hombre y las demás criaturas, si hay una distorsión entre la distinción entre el hombre y la mujer, si hay una distorsión de cualquiera de las distinciones que Dios ha establecido. Casi todos nuestros pecados se pueden resumir a ese, y el más común es el de querer nosotros ser Dios y querer nosotros determinar lo que es bueno y lo que es malo, aparte de la revelación de Dios, o a pesar incluso de la revelación de Dios. Entonces seamos conscientes, Satanás, como les dije, no es muy creativo. Las mentiras siguen siendo las mismas, con otras palabras, con otro vocabulario, pero siguen siendo las mismas. Y sobre todo, la primera distinción que vimos, explícita, la de la palabra de Dios versus cualquier otra palabra. Esa debe ser nuestra autoridad final y definitiva. Que digan lo que quieran las demás autoridades del mundo, la palabra de Dios es la que gobierna y debe ser la que gobierna mi vida. Que Dios nos ayude a ubicarnos. Que Dios nos ayude a ubicarnos. Comentarios hasta este punto. José Mel. A mí, usted que estaba citando la Biblia de las Américas, a mí me gusta mucho la traducción del 3:15, que dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es una traducción muy buena para entender cómo es que la dinámica de esa enemistad. Me gusta porque dice, él te herirá en la cabeza. Sí. Buenísimo. Gracias por señalarlo. Y quería agregar que yo fui a una iglesia de más de 800 miembros, una iglesia evangélica. Fui a visitar hace como 2 meses. Y me llamó la atención de que estaban pidiendo ahí en la pantalla enorme, estaban pidiendo oración para que hubiera liderazgo masculino en la iglesia, porque no hay líderes masculinos en la iglesia. Pienso que el feminismo, el efecto del feminismo trae de que el hombre no cumple por no cumplir su papel de hombre. Y eso lo vemos hasta en la iglesia también, ¿verdad? Sí, qué claro, triste. sí, claro. Vean, es un hecho, ¿verdad? Muchas mujeres que terminan en el pastorado, que terminan siendo ancianas o ministras, no todas están actuando en una rebeldía abierta. Aunque ya sabiendo y entendiendo deberían tomar medidas al respecto, ¿verdad? Pero muchas de ellas en ignorancia por la ausencia de hombres que se hagan cargo y que tomen el liderazgo, ellas se ven obligadas a hacerlo, igual que en el hogar, ¿verdad? Entonces, no podemos criticarlas inmediatamente, aunque sabemos que lo que están haciendo es contrario a lo que Dios manda, pero hay que enseñarles entonces, y ojalá ellas mismas puedan preparar varones para el liderazgo en sus iglesias, ¿verdad? Eso sería lo que bíblicamente se recomendaría. En el caso de una mujer que es líder y no hay varones cerca, o no hay varones haciéndose responsables, que prepare entonces ella varones para hacerlo. El caso de Débora es uno de estos casos. ¿Ustedes recuerdan quién era el líder de Israel en el tiempo de Débora? Voy a utilizar una frase, un faldas miadas, ¿verdad? Barak no estaba dispuesto ni siquiera a ir a la guerra sin ella, ¿cierto? Le dice, yo, si tengo que ir a la guerra, vaya usted conmigo, ¿verdad? Ese era el liderazgo que había en Israel en ese momento. Entonces, no es de sorprendernos que Dios levante a una jueza, a Débora, y ejemplar, la mujer, ¿verdad? Pero vean que ella no es la regla, es la excepción. Y Dios se vale de mujeres muchas veces ante la ausencia de los hombres. No porque sea lo que Él ha ordenado o prescrito ordinariamente en su palabra, sino porque a causa de la irresponsabilidad del hombre, pues toca, ¿verdad? Igual que en las familias. Rico, Aldi. Bueno, yo que tengo la duda respecto a Débora, porque la gente quiere utilizar la imagen de Débora para validar su puesto en la iglesia.
pero la duda que yo tengo es por qué utiliza a Débora, que su oficio no era religioso, sino que era político. Yo diría de esa manera, ella no tenía nada que ver con algún cargo del tabernáculo o algo así, sino que ella tuvo que enfrentar un problema de carácter político. Lo digo bien. Sí, yo creo que puede haber algo por ahí, ¿verdad? Porque las características que Dios establece para el liderazgo de la familia y el liderazgo de la iglesia, ahí él es bien explícito que es el hombre, ¿verdad? Es bien explícito en eso. En cuanto al gobierno civil, no es explícito, ¿verdad? Entonces no podemos aplicar los criterios del pastorado, cómo escogeríamos a un anciano o a un pastor, a cómo escogeríamos a un presidente, o, ¿cierto? Un diputado. Entonces sí hay cierta sabiduría ahí. Sin embargo, idealmente el hombre debería ser responsable, incluso en el ámbito del gobierno civil, ¿verdad? Simplemente por un tema de construcción. Ahora, de nuevo, hay mujeres muy capaces que lo han podido hacer muy bien y no tenemos nada, yo creo, en contra de eso. Debe ser muy estresante para ellas, de nuevo, por su construcción, ¿verdad? Por su construcción. Hay dos manos más levantadas. Giovanni y luego Blas. Dos cositas. Número uno, me llama mucho la atención el protoevangelio. Sí. Porque leyendo con cuidado, el primero en recibir el protoevangelio es la serpiente, no el hombre. Curiosamente, sí. Y yo, no, de Sí. verdad, yo hasta ahora en esta clase me doy cuenta de eso. Porque generalmente uno dice, es que Adán y Eva recibieron el protoevangelio, la promesa y todo eso, pero no, el que recibió el protoevangelio fue la serpiente. Sí. Es decir, Dios dice, tú la embarraste y ahora yo lo arreglo. Sí, Eso. con la serpiente, cero misericordia, ¿verdad? Le dice, Exacto. este va a ser su destino, comer tierra y morir aplastada. Ese es su destino, ¿verdad? Exacto. Y no está hablando de las culebras, aunque nuestra relación con las culebras es simbólica de eso. También, muy Claro. pocos seres humanos disfrutan de la compañía de una serpiente. Sí, yo sí he tenido una en el cuello así, pero ay no, pero bueno. Sí. No, lo digo eso es cierto. como dato. Sin embargo, sí sabemos que la promesa es para los hombres, para el ser humano, porque el objeto de redención es el ser humano, ¿verdad? Exacto, pero se lo dice a ella. Se lo dice a la serpiente y los hombres como que escuchan, Adán y Eva como que escuchan una conversación ajena un poco. Claro, pero no, viera que de verdad no me había fijado en eso. Y segundo, entonces, para quedar claro, el pastorado o la cabeza de las congregaciones explícitamente tiene que ser un hombre, ¿verdad que sí? Sí, correcto. Sí. El griego en el Nuevo Testamento no da lugar a una ambigüedad en eso. Porque en el hebreo el masculino es masculino, el femenino es femenino. Nosotros en español, para los que les gusta el español, el masculino es inclusivo por naturaleza, ¿verdad? Entonces, si yo digo todos, no tengo que decir todos y todas, porque cuando digo todos estoy incluyendo hombres y mujeres. El femenino es exclusivo en el español. O sea que cuando digo todas, no estoy incluyendo hombres, estoy incluyendo solo mujeres. En el griego no es así. En el griego el masculino es masculino estrictamente y el femenino es femenino estrictamente. La pregunta mía va por el, vamos a suponer, yo estoy yendo a una iglesia donde hay una pastora. Ok, yo siento el llamado de ser pastor, me estoy preparando y todo eso. Si ya yo tengo el llamado del pastor y ya tengo la enseñanza, o sea, ya Dios me preparó para eso, ¿qué consejo o qué actitud recomienda usted? Me estoy poniendo yo en el lugar de ¿qué debería de hacer yo con respecto a esa congregación y a esa pastora para poder reordenar o reorganizar a la forma de Dios la dirección de esa congregación? Ok. Yo diría que lo primero es armarse de paciencia, ¿verdad? Porque un proceso así no es algo que se logra superar rápidamente. Tendrían que darse las circunstancias para que la pastora, se me fue Giovanni, se desconectó.
Vamos a esperar a que vuelva porque no tiene sentido que conteste si él no está, ¿verdad? Que fue el que hizo la pregunta. Es que ya cuando usted dijo paciencia, él se fue porque dijo, no, hombre, yo para qué. Ya perdió la paciencia. Tengo que empezar por paciencia, no, mejor. Giovanni, ¿ya volvió? Sí. Ahora sí, le escucho. Ok, listo. No, le decía que tienen que darse las circunstancias para que usted tenga la seguridad que va a haber un avance en esa dirección. ¿Qué circunstancias se me ocurren? Así, no le he dado mucha cabeza, ¿verdad? A esto, pero, por ejemplo, que la mujer que está ahorita de pastora esté dispuesta a recibir su enseñanza en ese sentido, ¿verdad? Y que Dios, por su gracia, la mueva hacia aceptarlo. Uh-huh. Y eventualmente, entonces, ella misma, por convicción propia, terminará ya sea removiéndose o haciendo alguna transición, porque sí tiene un papel de liderazgo, y pues enseñando a otros o colocándolo al que le está enseñando, ¿verdad? Pero tiene que ir como en una dirección amena en ese sentido, se tiene que estar dando el progreso. Ahora, el que sabe lo que es correcto tiene el deber y la responsabilidad de hablar al respecto y de enseñarlo. No en cualquier momento y no bajo cualquier circunstancia, porque la verdad, aún dicha en un mal momento, no es necesariamente honrosa, ¿verdad? Entonces, es necesario encontrar los momentos, es necesario incluso procurar los momentos, tratar de asegurarse de tener ese espacio con la pastora y medir las aguas, ver si es una batalla perdida, ¿verdad? O si hay posibilidad de avanzar. Si es una batalla perdida, mi recomendación es busque la siguiente iglesia que predique y que practique una sana eclesiología. Uh-huh. Eso en el caso de que ustedes digan, no, aquí no hay nada que hacer. Entonces ya iría en contra de su conciencia permanecer ahí. Uh-huh. Pero si en su conciencia tiene la convicción de que se puede avanzar, de que hay progreso, de que la pastora está dispuesta a cambiar, de que puede cambiar la cultura de la iglesia, etcétera, entonces avanzar. ¿Cuál es el tiempo prudencial para determinar eso? Oración. No hay un tiempo establecido, no hay una fórmula para determinar eso. Entonces usted necesitaría muchísima oración y mucha sabiduría de parte de Dios para determinar si ha de quedarse, cuánto tiempo ha de quedarse, o si no puede quedarse, en qué momento tiene que salir. Uh-huh. Eso sería lo que puedo recomendar así, ¿cómo se dice? Como de primera entrada. Posiblemente tras más estudio y más preparación podríamos desarrollar un plan un poco más estratégico y más claro, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias. Y solo para redondear la idea, eso implica dentro de la cuestión de pastoral o hasta qué jerarquía, por decirlo así, puede llegar una mujer. Es decir, no es un tema de jerarquía, sino de oficios. a eso me refiero. Es otra, sí, es otra confusión que puede darse. ¿Cuál es el campo de acción más que todo? Ok, el oficio pastoral y el oficio de ancianos y el oficio diaconal, entendido bíblicamente porque existen las diaconisas, pero es otra su función, ¿verdad? Pero el diaconado bíblico, el pastorado y el ancianato son oficios masculinos. La mujer tiene mucho trabajo y mucho ministerio en la iglesia. Esto no es para quitarle a la iglesia, ¿verdad? Bueno, aquí solo tenemos a Ana Victoria en este momento, ¿verdad? Pero ella puede dar testimonio de cuánto trabajo hay para la mujer en el reino de Dios. Y Edis. ¿Verdad? Edis anda por ahí también. Edis también sabe muy bien esto, ¿verdad? Ella está muy involucrada con el ministerio juvenil, por ejemplo. La enseñanza, hay mucho ministerio específico para la mujer, ¿verdad? Incluso que el hombre no puede realizar. Pero el oficio, y tenemos que hacer esa distinción claramente, el oficio pastoral, no el don pastoral, el oficio pastoral, el oficio de anciano y el oficio de diácono son oficios dados por el Espíritu Santo a los varones, establecidos por Jesucristo para los varones en la iglesia. Sí. Muchísimas gracias, le agradezco bastante. No, con muchísimo gusto, para eso estamos. Blas.
Espero que no se le haya olvidado lo que quería decir. No, ya dijeron todo, varón, ya dijeron todo. Ah, bueno. Pero okay, ya, gracias a Dios, sí, sí, sí. No, era para confirmar y para adherirme también a esa ausencia de responsabilidad de los hombres que verdaderamente, internamente, son las que promueven muchas veces a las mujeres a tomar cargas que no les corresponden. Correcto. Y tal vez también guardando, digamos, el paralelo con la sociedad, pues también lo que la sociedad viene motivando, la igualdad de la mujer con el hombre, pues eso ya es conocido, pero la raíz y el trasfondo de esto, espiritualmente, bíblicamente, viene también, tiene sus raíces, ¿verdad? Como ahora lo vimos, y ahí se promueve, digamos, como no hay, ¿cómo se llama? Como dicen en jueces y en los reyes también, que habían más de un rey que nació el espíritu de Jezabel, ¿verdad? Y no hay Jezabel sin el esposo, sin su Acab. Sí, entonces toda esa cuestión que muchas veces los pastores promueven a mujeres porque son muy buenas trabajadoras, ellas son muy activas, pero ya bueno, les han dado más de lo que les corresponde y muchas veces las han empujado ahí, ¿verdad? Y hermanos, sí, perdón, continúa. No, la gran mayoría de eso es eso, que ellas han tomado la actividad de la iglesia y ya después, ya es muy fácil a la carne pues que le digan a uno muchas cosas bonitas y entonces ya la mujer se lo cree y ahí, pero nosotros hemos sido básicamente muy responsables de eso, ¿verdad? Sí, lo que yo he visto. Quería remachar nada más con que debemos tener una convicción. De nuevo, lo que les decía, la palabra de Dios, esto es lo que enseña. Y lo que Dios dice que es bueno. A veces lo que Dios dice que es bueno y que es lo mejor no es lo que nosotros haríamos instintivamente. O más bien debería decir, nunca es lo que nosotros haríamos instintivamente. Excepto los cristianos que estamos siendo rehabilitados. Que tal vez nos inclinemos un poquito más por la gracia de Dios, pero generalmente es contrario a lo que queremos, a lo que nos impulsa, a lo que nos gustaría. Entonces hay un gran grado de fe en el sentido de creer que lo que Dios ha establecido para el orden de la familia y para el orden de la iglesia es bueno, es realmente bueno. No le hacemos ningún bien a la mujer cuando nosotros le damos posiciones y responsabilidades que nosotros deberíamos tomar. Muchas de ellas, de nuevo, terminan enfermas, terminan deprimidas, exhaustas, ¿verdad? Muchas cosas porque es un peso que, de nuevo, por construcción, porque Dios las creó así y nos creó a nosotros así, entonces no están, ¿cómo se dice? Sí, construidas, voy a seguir usando ese término, no están construidas para llevar ese tipo de responsabilidades sin que haya alguna consecuencia adversa, ¿verdad? Y lo mismo en el caso del hombre pierde un montón cuando no acepta su papel, cuando no toma su lugar ante Dios y aunque aunque es una carga enorme y no es algo que uno le desearía, ¿verdad? A nadie tener que hacerse responsable ante Dios por su hogar o hacerse responsable ante Dios por la iglesia es una carga enorme, pero Dios también le ha dado la construcción necesaria y por medio de su Espíritu Santo la capacidad para llevarlo a cabo. Entonces debemos confiar en el diseño de Dios. Debemos confiar en el diseño de Dios, reconocerlo de nuevo a Él como el creador que sabe por qué hace las cosas como las hace y nosotros colocarnos en nuestro papel humilde de criaturas y pedirle a Dios muchísima ayuda para poder desempeñar los papeles que Él ha establecido para nosotros. Amén. Es su prerrogativa y Él es creador, nosotros criaturas. Daniel, Nathan, yo quería poner un ejemplo. Perdón, Nathan levantó la mano. Ajá. Luego, José. No, nada más era para... hay una conferencia de Lugero Bonilla sobre masculinidad y feminidad bíblica. Nathan es el de los recursos aquí, por si no lo han notado. Sí. Comparta el link en el grupo de la clase. Sí, voy a compartir es en varias partes, entonces para que tomen eso en cuenta y es un buen recurso.
Gracias. Ahora sí, José Mary, con este terminamos para ya, porque ya No, llegamos a la hora. eso que usted está hablando de la carga en la mujer, para los que somos un poco más viejos y conocemos el personaje de Margaret Thatcher en la década de los 80, que fue llamada la Dama de Hierro en Inglaterra. Una mujer muy fuerte que hasta hizo hundir un barco con más de 2.000 personas en la Guerra de las Malvinas. Pero esa mujer se desboronó cuando el hijo se le desapareció. Ella no podía, y en su biografía ella le costó agarrar las riendas del gobierno porque estaba desboronada como madre, que había perdido a su hijo. Para la mujer es una carga muy fuerte, eso es lo que usted está diciendo. Esa dama de hierro se desboronó, la dama de hierro, la Margaret Thatcher, la gran Margaret Thatcher, por un asunto de esa afinidad de madre e hijo, que es tan fuerte. Y entonces yo creo que sí, Dios todo lo hace bien hecho. De hecho, el diseño que tiene la Constitución, como dice usted, la Constitución del hombre, es para que tome decisiones. Al margen de sentimentalismos y al margen de muchas cosas, tienen que tomar decisiones como Dios le manda. Eso es. Ese era mi comentario. Y no hay deshonra en ello. Eso es otra cosa que tenemos que tener claro. No hay deshonra en nuestra construcción. O sea, si Dios nos hizo así, es por algo. Y hay que abrazar eso, abrazarlo. A mí me conmueve muchísimo esa historia, ¿verdad? Saber que no se realizó como mujer, lamentablemente. Como líder, quizá, ¿verdad? Y se le llegó a conocer así. Pero vean lo que ocurre con su familia. Y vean cómo termina desboronada porque no puede enfocarse en eso. Hermanos, seamos muy conscientes, de nuevo, el llamado, seamos muy conscientes de nuestra construcción, diseñados por Dios. Él sabrá por qué nos hizo, cómo nos hizo y por qué Él ha establecido los roles que ha establecido. No es que la mujer no tiene responsabilidad, es que tiene responsabilidad por lo que es su responsabilidad, por su papel. ¿Cuál es el papel de la mujer? No nos detuvimos mucho en eso, pero Dios la creó como ayuda idónea para el hombre. Ayuda perfecta para el hombre, exactamente lo que el hombre necesita. Entonces tienen que desempeñarse en esa función porque ahí sí Dios las va a llamar a cuenta. En la crianza de sus hijos y el fortalecimiento de ese lazo que ustedes saben que solo la mamá tiene con el hijo. O sea, el hombre no puede sustituir a la mamá. El papá no puede sustituirlo, jamás. No existe el mismo lazo, no existe el mismo vínculo. Y para nosotros, los varones, es un poco doloroso darnos cuenta de eso, ¿verdad? No hay que tomarlo personal, pero es una realidad que se da en todos nuestros hogares. Hay un vínculo especial de la mamá con sus hijos y ese vínculo tiene que fomentarse, cuidarse, velarse, respetarse y promoverse. Y cuando la mujer no toma su lugar, no acepta su papel y trata de hacer otras cosas, lamentablemente sacrifica a su familia en ese proceso. Entonces, tenemos que enfocarnos por la gracia de Dios en los papeles que nos tocan. Nathan, usted que se va a casar, si Dios lo permite, ¿verdad? Que estamos todos orando por eso, orando mucho por Grace. ¿Qué le parece si nos despiden en oración? Ya me exhibió, ya me exhibió. Ok, oremos, hermanos. Gracias, Dios Todopoderoso y Soberano, por crearnos a tu imagen y semejanza. Ayúdanos en este mundo caído a recuperar ese concepto, a recuperar los papeles que tú nos has asignado, tanto para el hombre como para la mujer. Sabemos que esto ha afectado a la misma iglesia, oh Señor, y procuramos ahora que somos redimidos en Cristo, retornar a la idea de hombres, líderes, responsables de sus hogares, de iglesias, de la predicación de la palabra, y de mujeres como ayuda idónea, oh Señor, como madres que crían a sus hijos en tus caminos. Gracias por la clase, Señor, y ayúdanos a amar tu palabra cada día más. Lo oramos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.